Muy buenos días, ciudadano presidente. Muy buenos días a los miembros de su equipo. Buenos días también a mis compañeros periodistas y muy buenos días también a quienes nos siguen esta conferencia de prensa en todo el país. Mi nombre es Álvaro Delgado, trabajo en el diario digital Sin Embargo, publico una columna en el Heraldo de México y soy conductor junto con Alejandro Páez Varela del programa Los Periodistas. Y justamente ayer en el diario digital Sin Embargo publicamos una investigación sobre una red, un amasijo de políticos, de servidores públicos, de empresarios que están detrás de la plataforma informativa Latinus. Y este amasijo de personajes y de empresas pues tienen a un muy viejo conocido suyo detrás, el clan de Roberto Madrazo Pintado. Su hijo y su yerno están detrás de las empresas que pues sí son legales, legítimas, pero que también utilizan recursos públicos, por lo menos del gobierno de Michoacán, para financiar la plataforma Latinus. Y le quiero preguntar a usted, primero, si tenía conocimiento de que Roberto Madrazo está detrás de Latinus a través de su yerno y su hijo, y en segundo lugar, si está en curso una investigación de la Secretaría de Hacienda porque no presentan declaraciones fiscales, y si una investigación puede interpretarse como un acto intimidatorio del poder a un medio de comunicación como es Latinus. Pues Álvaro, primero felicitarte por tu trabajo periodístico, por tu trabajo como periodista independiente, que lo eres, y también felicitarte porque tomaste la decisión de salir de Proceso, una revista de mucho prestigio, dirigida por don Julio Scherrer, que más descanse. Carlos Fuentes llegó a decir que don Julio Scherrer era el Francisco Zarco del periodismo. Entonces, el que hayas tomado la decisión de salir y seguir haciendo el periodismo. Acerca de la investigación que realizaste, pues es creíble, sí tenía información. ¿Que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinus? Sí, no él, sino familiares de él, como personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones en el gobierno de Vicente Fox. Patricia Olamendi. Sí, tenía yo la información, porque aquí llega de todo, ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa, pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo, porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura. Además, no queremos que se utilice de excusa
si hacemos una denuncia de ese tipo para señalar de que estamos limitando la libertad de expresión. Queremos que todos puedan ejercer sus libertades, como se está haciendo, sin límites, hasta con insultos, y no censuramos. Usamos el derecho de réplica, pero en el caso de quienes están financiando a este programa, no nos hemos ocupado. Sí he hecho mención a Loret de Mola y a Víctor Trujillo, a veces, ¿no? Porque son muy tenaces, críticos nuestros. Somos como el centro, pues, de todo su quehacer periodístico, como lo somos para otros medios, no solo en ese caso. Entonces, a veces sí respondo. En una ocasión Loret de Mola aseguró de que algunas obras de reconstrucción en Palenque y el Tren Maya se estaba haciendo porque la quinta que heredaron mis padres, la quinta de Palenque, iba a subir de precio, que con todas esas obras íbamos a tener plusvalía, íbamos a ganar plusvalía. Entonces desde aquí le mandé a decir que le proponía un trato, que le cambiaba su departamento de Miami por la plusvalía que iba a obtener la quinta, y hasta ahora no he recibido respuesta, porque estoy seguro que me iba yo a rayar. Pero ese tipo de cosas. Ahora, lo cierto es que están muy nerviosos y muy desesperados, tanto los voceros como los que están detrás, los que están financiando todas estas campañas en contra de nosotros. ¿Va a llevarse a cabo, está en curso una investigación? No. Si no, aunque no presenten sus declaraciones fiscales. Solamente que tenga que ver con el SAT, porque tampoco pueden haber privilegios. Todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad fiscal. Y en eso sí, aunque digan que es una represalia, pues es cosa aquí mismo de demostrar que no pagan los impuestos y que por eso es que se les está requiriendo, no por lo otro. Y están también en su derecho de confrontarnos políticamente, porque nosotros hemos ya también diferenciado qué es el bloque conservador y qué es el agrupamiento nuestro, ¿no? O sea, ellos
están defendiendo al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ellos defienden la corrupción, de eso no tengo duda. Hablando de corrupción, hablando de fraude, hablando de Roberto Madrazo, por cierto, aquí traigo su libro en el que en una parte dice: ¿a dónde lo llevará a él en lo personal? Se refiere a usted, a su gobierno, y lo más importante, ¿a dónde llevará al país y a millones de mexicanos? ¿Sobrevivirá la nación a la destrucción en marcha? Lo cito por lo siguiente: más allá del bloque conservador, hay mexicanos que exigen que haya, por supuesto, elecciones libres, equitativas, justas. La historia de México, los fraudes electorales han sido avalados, han sido instrumentados o han sido tolerados desde el poder presidencial. A usted le corresponde, como presidente de la República, la primera elección, nada menos que la más grande de la historia. Y una de las exigencias que usted ha tenido desde 1988, desde Tabasco, ante Roberto Madrazo, por ejemplo, fue elecciones libres y justas. Usted le exigió en su momento a Zedillo y le exigió en su momento a Vicente Fox no meterse. No se meta, presidente, fue una expresión que usted utilizó de manera reiterada. Y hay quienes le están pidiendo a usted no se meta, presidente. ¿Qué garantías auténticamente da usted para que haya, ahora en el arranque de las campañas el próximo lunes, garantías absolutas de que no se va a meter usted ni el aparato del gobierno que encabeza? Es una convicción, Álvaro. Me negaría por todo lo que acabas de decir. Siempre hemos luchado en favor de la democracia. Sería incongruente que ahora nosotros apostáramos por el fraude electoral. Sería vergonzoso, es una traición, pero no solo al pueblo, a uno mismo. Lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad en todos los sentidos. Entonces, no vamos a intervenir. Lo que sí vamos a hacer es denunciar actos antidemocráticos, porque necesitamos establecer la democracia. Parte de la descomposición a la que hice referencia se originó en México por la falta de democracia. Porque la democracia es contrapesos, es equilibrios, significa competencia, significa que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, significa que el pueblo sea el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos, significa mandar obedeciendo, significa aceptar que en una democracia es el pueblo el que manda. Entonces, es muy importante que haya democracia en el país y vamos a lograrlo entre todos. Por eso convoqué a los gobernadores a hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero también hay ahora un marco legal para castigar el fraude que no existía. Cuando hicieron el fraude del 2006,
de Los Pinos llamaban a millones de mexicanos para decirles que yo era un peligro para México. Se demostró, se probó. Y la fiscal electoral en ese entonces, una señora Promo. Sí. ¿Me lo repites? María de los Ángeles Fromo Rangel. Fromo, sí. Ella, en su resolución, asegura de que sí se llevaron a cabo las llamadas, pero no estaba tipificado como delito ese fraude. No estaba tipificado como delito. Eran llamadas y correos electrónicos. Sí. En el caso de Madrazo, cuando las cajas, el tope de campaña, en aquel entonces eran creo que 3 millones de pesos y él utilizó 70 millones de dólares. O sea, todo. 241 millones de pesos. 241 millones de pesos. De 3 millones a 241 millones. Sí. Mucho dinero de Cabal Peniche y de varios empresarios y dinero del mismo gobierno. Se documentó todo. No era delito. Ahora ya se reformó la Constitución, ya se reformaron las leyes. Ahora todo eso es delito. El fraude es delito y es delito grave. No hay derecho a fianza. Es como la corrupción, es como el robo de combustible. Ya son delitos graves. Entonces, sea quien sea, un ciudadano, un delincuente electoral de los llamados mapaches electorales, un presidente municipal, un gobernador, un secretario, el propio presidente. En la historia de México, en la Constitución de 1857, se establecía de que el presidente de México podía ser juzgado por violaciones electorales. Y en la Constitución vigente de 1917 se suprimió, porque desde los años posteriores a la Revolución Armada se apostó por un sistema político presidencialista y por eso los fueros al presidente y la protección al presidente, eso ya no hay, ya no existe ahora.